En este vídeo vamos a ver el punto 2 de la página 54 dedicado a la normalización contable y al PGC-Pymes. Bueno, hasta ahora habéis visto un balance, hemos visto también el método de la partida doble, que los hechos contables hay que registrarlos en el libro diario, de ahí hay que pasarlo a las cuentas mayores de las cuentas que estén involucradas en ese hecho contable, ¿de acuerdo? Y ahora mi pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Quién ha decidido que lo hagamos así de esa manera? Bueno, pues para eso tendríamos que irnos lo primero a preguntarnos, ¿por qué lo hacemos todos de la misma manera? Pues porque hay unas normas. Hay lo que se llama la normalización contable, que son los métodos y las prácticas que las empresas tienen que seguir, ¿de acuerdo? Con criterios homogéneos para que podamos comparar las contabilidades de las empresas y las podamos entender. Bueno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Deciros que en España han habido 3 planes generales contables. El primero es del año 73 y el segundo ya llega en el año 90 tras incorporarse España a la Unión Europea. En ese momento que España se incorpora a la Unión Europea, se tiene que adaptar a las normas de la Unión Europea también en materia contable y por lo tanto hay una adaptación con ese nuevo Plan General Contable del año 90. Por último, en el año 2007 se redacta y empieza a entrar en vigor en el año 2008 el último Plan General Contable que hay en España, con algo significativo porque siempre había habido un plan general contable, pero ahora van a haber dos, un plan general contable para empresas más grandes y un plan general contable para empresas más pequeñas, que luego veremos quién lo puede aplicar y quién no lo puede aplicar. Ese plan general contable del año 2007 nace porque la Unión Europea dice que hay que armonizar la contabilidad de toda la Unión Europea y empieza a dictar normas internacionales de contabilidad, a interpretarlas. Y a partir de ahí es cuando nace este nuevo Plan General Contable. Vale. Mirad, las empresas que puedan presentar las cuentas con el Plan General Contable de Pymes son aquellas empresas que tengan como máximo un activo total de 4 millones, una cifra de negocios que no supere los 8 millones y que la plantilla media de sus trabajadores sea 50, ¿vale? Como máximo. Eso en general. Para que pueda acogerse al PGC Pymes, lo que tiene que hacer es que 2 de esos 3 criterios los tiene que cumplir durante 2 años seguidos desde el cierre de un ejercicio, ¿de acuerdo? En el momento que pierda esa condición, es decir, si pasa, por ejemplo, si cumplía el activo total que tenía 3 millones y una plantilla de 45, pero de repente pasa a tener 55 durante 2 años, pues ya pierde esa condición y ya no puede hacer el PGC. Primero se tiene que ir al PGC normal, ¿de acuerdo? Bueno, en general es eso. Luego, para el balance y memoria abreviados, pues pueden presentarlo las empresas que tengan como máximo 4 millones en el activo, como cifra de negocios máximo 8 millones y una plantilla media de máximo 50 trabajadores. En la cuenta de pérdidas y ganancias pasa ya lo mismo. En el activo máximo 11.400, en el importe neto de la cifra de negocios 22.800 y como plantilla media 250 trabajadores. Estos que veis aquí, el balance y memoria abreviados y la cuenta de pérdidas y ganancias, son parte del documento de las cuentas anuales. Pero no os preocupéis que eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, lo que habíamos comentado antes, si una empresa escoge el PGC Pymes, tiene que mantenerlo durante 3 años a menos que pierda 2 de esas condiciones que hemos comentado anteriormente. Bueno, ¿qué estructura tiene el PGC Pymes? ¿De acuerdo? Hemos dicho que es una norma, pero ¿cómo es? Bueno, el PGC Pymes tiene 5 partes. Estas 3 primeras, ¿de acuerdo? Hasta aquí son de obligado cumplimiento para todas las empresas y la cuarta y la quinta no lo son, ¿de acuerdo? Son voluntarias.
Pero vamos a ver, la primera parte, ¿qué es? La primera parte es como nos dice una normativa marco donde nos dice cuáles son los principios en los que se tiene que apoyar la contabilidad. Luego tenemos unas normas de registro que lo que hacen es desarrollar esos principios y luego tenemos las cuentas anuales, que son esos modelos que hemos comentado antes de balance, de pérdidas y ganancias, de memoria y nos dice cómo los tenemos que presentar. Vale. La cuarta parte, que sí que ya conocéis, es el cuadro de cuentas, que habéis visto que está estructurado en 7 grupos. Del 1 al 5 son cuentas de balance y los grupos 6 y 7 son los que se utilizan para calcular el resultado de la empresa, el que va a pérdidas y ganancias. Y por último tenemos las definiciones y relaciones contables. Esas definiciones y relaciones contables lo que hace es definir cada grupo, cada subgrupo, cada cuenta y cada subcuenta, ¿de acuerdo? Definir en qué consisten. Y aparte dice cuáles son los motivos más habituales de cargo y cuáles son los motivos más habituales de abono. Pero bueno, lo iremos viendo. Vamos a la primera parte, el marco conceptual. Aquí lo que nos dice es los requisitos que tiene que tener esa información contable. Nos dice los principios contables y los elementos que tienen que tener esas cuentas anuales y cuáles tienen que ser los criterios de registro y de valoración. No vale cualquier cosa. No cada uno puede coger y valorar las cosas como quieran y registrarlas como decida. No, para eso nos dice la norma cómo tenemos que hacerlo. Bueno, cuentas anuales, la imagen fiel. Desde un principio hemos visto que el balance y la contabilidad, la definición era que tenía que reflejar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y de los resultados de la empresa, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos decía que era la contabilidad, que esa era su función. Bueno, pues aparte de eso, tiene que ser que se redacten con claridad, es decir, que sean comprensibles, que lo pueda entender cualquier persona que se dedique a esto, lógicamente. Luego tiene que ser útil para que los usuarios que envían esa información puedan tomar decisiones. Si son los directivos, pues tomar decisiones sobre lo que ocurra, sobre lo que vean en contabilidad. Y bueno, ¿qué requisitos tiene que tener? Se deben incluir en las cuentas anuales? Que sea relevante y fiable. Relevante, ¿por qué? Porque ya lo hemos comentado antes, tiene que ser útil, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser relevante porque tiene que ser de importancia para que se puedan tomar decisiones sobre esos datos que veamos. Y fiable porque no tiene que tener errores y porque no debe tener sesgos, tiene que haberse contabilizado de una forma neutra. Luego, por otra parte, tenemos los principios contables. Los principios contables son las normas básicas, ¿de acuerdo? Son de obligado cumplimiento y lo que hacen es decirnos cómo tenemos que registrar y valorar los hechos contables y cada uno de los elementos que tienen esas cuentas anuales que hemos comentado. Poco a poco que ya lo iremos viendo. Y bueno, aquí tenemos los diferentes principios contables y lo que nos dice la norma es que deberán prevalecer aquel que facilite que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera, así como los resultados de la empresa. Es decir, eso cuando haya casos de conflicto. Es decir, no sabemos si aplicar el principio, no sé, el de importancia relativa y otro, y el de uniformidad, y al final lo que hacemos es decir, ¿cuál es el que de verdad está reflejando mejor la imagen fiel? Este, pues entonces nos tenemos que acoger a este, ¿de acuerdo? Pero eso solamente cuando entren en conflicto. Bueno, empresa en funcionamiento, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que valorar las empresas, o los hechos contables, mejor dicho, teniendo en cuenta que la empresa va a seguir en funcionamiento al año que viene y posiblemente dentro de 5 y de 10 años. ¿De acuerdo? No se hace esa contabilidad para coger y valorar lo que vale en este momento ya porque la vamos a transmitir a transmitir me refiero a venderla o porque se va a liquidar, ¿de acuerdo? Porque ahí lo que podrían haber serían unos ciertos chanchullos, ¿de acuerdo? Entonces, eso por una parte. Luego el del devengo. Aquí lo que nos dice es que los hechos contables hay que registrarlos cuando se suceden.
en el sentido, por ejemplo, de una compra de mercaderías. Si hacemos una compra de mercaderías en el año 2020, el que acaba de terminar, la hicimos en diciembre, y la vamos a pagar en enero del 2021, la tenemos que contabilizar en el año 2020, porque es cuando ha sucedido. Otra cosa es que la paguemos en un momento distinto del tiempo, pero eso no tiene nada que ver. Luego tenemos el de uniformidad. ¿Aquí qué quiere decir? Pues que si hemos aceptado, por ejemplo, a la hora de valorar las existencias por uno de los métodos, como podría ser el precio medio ponderado, no podemos cambiarlo al año siguiente por otra forma de calcular el precio, ¿de acuerdo? De valorar las existencias, por ejemplo, un FIFO o un LIFO porque queramos. No, hay que ser uniformes en el tiempo, hay que mantener, a menos que cambien las condiciones y nos veamos obligados a cambiar también esos principios, ¿de acuerdo? O esos criterios. Luego el de prudencia, ¿qué nos dice? El de prudencia nos dice que cuando sepamos que hay que valorar algo en una situación de incertidumbre, tenemos que ser prudentes, ¿de acuerdo? Luego tenemos el de no compensación. El de no compensación lo que quiere decir es que, por ejemplo, si no podemos compensar cuentas de deudores con cuentas de acreedores. Es decir, si nosotros tenemos una empresa de la que somos clientes, ¿de acuerdo? Pero además somos proveedores, no podemos decir, uy, me debes 1000 en esta, 500 en la otra, pues la compenso y ya está, y te lo pongo todo en la misma cuenta. No. Hay que registrar la parte que tenemos como proveedores y hay que registrar la parte que tenemos como clientes. Y luego el de importancia relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces que los principios no se aplican de una manera estricta porque no son relevantes a información, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, pues puede ser a lo mejor en términos cuantitativos, un inmovilizado se decide que no se contabiliza si son, por ejemplo, menos de 500 euros, ¿de acuerdo? Eso ya lo veremos más adelante también. Y luego tenemos los elementos de las cuentas anuales. Bueno, pues aquí hay parte que ya lo sabéis, el balance de las cuentas anuales. Habéis visto que tenemos activos, que son los bienes y derechos. Luego tenemos los pasivos, que son las obligaciones que tenemos que cumplir, tenemos que pagar, que pueden ser a corto y a largo plazo. Y luego tenemos el patrimonio neto, que son las aportaciones que han hecho los socios o pueden ser también los resultados que se van acumulando, son beneficios y no se distribuyen a los socios y sin embargo lo que hacen es que se van acumulando en reservas. ¿Qué elementos se van a registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias? Pues bueno, por una parte van a ser los ingresos y por otra parte los gastos. Los ingresos, ¿qué son? Los incrementos en el patrimonio, es decir, aquello que a la empresa le hace ganar dinero, como por ejemplo la venta, si es una empresa distribuidora, la venta de mercaderías o la venta de los productos que venda. Y los gastos, pues aquellas que hacen disminuir el patrimonio, el beneficio, como puede ser, por ejemplo, la compra de materias primas para poder fabricar. Pues eso es un gasto y eso hay que registrarlo como gasto. Vale, criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales. El registro de reconocimiento contable nos dice que es el proceso por el que se incorporan los diferentes elementos de las cuentas anuales al balance, a la cuenta de pérdidas y ganancias o al estado de cambios en el patrimonio. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que el registro, reconocimiento contable es lo que hemos visto que se va a ir anotando en el libro diario y que luego va a llegar hasta el balance o va a llegar hasta la cuenta de pérdidas y ganancias. F. Criterios de valoración. Bueno, aquí lo que nos va a decir es qué tipos de criterios de valoración vamos a tener. Uno, tenemos el coste histórico. ¿Y el coste histórico qué es? Pues el coste histórico es el que va a figurar en contabilidad como el precio de adquisición. Es decir, aquel que pagamos en factura más todos los gastos, si es un caso de compras, de acuerdo, que nos hayan producido. O el coste de producción. ¿El coste de producción qué sería? Pues todos los costes que nos ha causado producir, pues por ejemplo, una máquina. Hemos hecho nosotros una máquina, tenemos que tener en cuenta todo el material que hemos utilizado y todas las personas que se han dedicado a ello.
Luego tenemos el del valor razonable. Y este es el importe por el que se puede comprar un producto o algo en el mercado. ¿De acuerdo? El valor de mercado, el valor común que tiene en el mercado si queremos adquirirlo. El valor neto realizable es el importe por el que podemos vender algún producto de la, bueno, algún producto no, algún bien de la empresa.